Bueno, buenas noches. Nuestro grupo, conformado por Yancir Criollo, John Jairo Suárez y por mi persona, James Correa, les vamos a presentar el proyecto que nosotros realizamos durante el semestre, el diseño de la vía de Manizales, esta que conectará con la cumbre. Debido a una falla que hay por una conexión entre la Panamericana con lo que conecta el eje. Esta va desde Manizales a la cumbre, como antes se había dicho, con las siguientes características. Esto viene siendo una vía secundaria en un terreno montañoso. La idea es proyectarlo bajo dos carriles, cada uno por sección, una berma de 0.5 metros, tanto en derecha como izquierda, un peralte máximo de 8%, un radio de 41. Los tipos de vehículos serían camión de dos ejes, con cotas iniciales, tanto en norte como en este, y finales exactamente igual. El diseño de la velocidad de diseño de la vía sería entre 40 kilómetros por hora. Esto es nuestra recopilación de datos de lo que se tomó en referencia a lo que ya existe bajo la zona, tanto su topografía, en donde se encuentra ubicada, esta está en el departamento de Caldas. Nuestra proyección de la vía es aproximadamente de 3.275 kilómetros para la localización del tramo vial, y también tenemos lo que son las referencias entre los vértices, así como se puede evidenciar en la imagen. Esta zona se caracteriza por ser bastante montañosa. Entre lo que se proyectó y lo que nosotros pudimos evidenciar para el proyecto, y para poder manejarlo en el diseño, nosotros tomamos una pendiente del 7% a lo largo de todo el diseño. Como bien les venía diciendo, la localización es en el municipio La Cumbre. La idea del proyecto es que esta conecte con Manizales. Entonces, acá en lo que nosotros encontramos de referencias, encontramos la localización a los 3 grados 39 minutos y 11 segundos de la latitud norte, y a los 76 grados 34 minutos y 04 segundos de la longitud oeste. Esto prácticamente estaría entre el municipio del Restrepo en el norte y en el sur, con los municipios de Yumbo, Dagua y Cali en el oriente. Esta es la precipitación del proyecto. Estos fueron datos suministrados que encontramos bajo la cartografía. Aproximadamente esta tiene desde 2010 la referencia, donde nos dice la distribución en los periodos, diciéndonos que de diciembre a febrero y de junio a agosto los meses son más lluviosos, mientras que en marzo, abril, mayo y octubre, también con noviembre, se registran lluvias con 31.5 milímetros, y en enero se toma como el más seco, con un aproximado de 44 milímetros. Este viene siendo el alcance de lo que es el proyecto. Cuenta con un aproximado de población para 2023 de 458.442 habitantes. Estas cifras claramente varían, son censos que se toman bajo referencias consultadas de lo que son suministros respaldados del Estado. El barrio de La Cumbre en Manizales, este se sitúa en el eje cafetero. Son cerca de lo que son los barrios Minitas y Villa de Luz. Estos casi no tienen referencias en lo que es un censo claro en la comunidad, pero sí tenemos lo que es investigaciones a base de nuestro trabajo, de lo que son zonas de habitantes, y es muy comercial. Para la zona donde conectaríamos, generaría un bajo en lo que es la demanda vehicular, en lo que es la zona. Esta limita, como bien ya se dijo, con Restrepo y al oriente a Cali. Tiene una extensión total de 253 kilómetros cuadrados, una altitud de 1.591 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que están entre los 19.4, unas máximas de 27.1 a 28.5 y unas mínimas de 12.7 a 13.8. Muy buenas noches. Para el estudio de tránsito, manejamos un estudio de tránsito que encontramos en la ciudad de Manizales, en la cual identificamos las horas pico máximas y mínimas y el tipo de tráfico que se presenta en estas zonas. Entonces, notamos que tiene un alto flujo de camiones
que es para el que principalmente diseñamos inicialmente, como lo explicó el compañero, que son camiones de dos ejes. Notamos las cantidades máximas al lado derecho en amarillo, que son 13.416 camiones de flujo en la tarde. Entonces, para esto, estos estudios se realizan en pro de identificar la velocidad de diseño a la que vamos a trabajar, la cantidad de vehículos a los cuales vamos a dirigirnos y el tipo de vehículos con el cual vamos a diseñar nuestra vía. Entonces notamos que esta vía atrae el 7.3% del total de los viajes en la ciudad. Entonces, por eso es importante reducir esa congestión que se presenta dentro de la ciudad. Entonces, a continuación procedimos a calcular el ancho de calzada y el ancho de berma bajo los parámetros que tenemos para nuestra vía, que es una zona montañosa, es una vía secundaria también. Entonces, según las tablas del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS, notamos que la velocidad de diseño, según la velocidad de diseño de 40 kilómetros, para nuestro terreno montañoso y vía secundaria nos da un ancho de calzada de 6 metros. Luego, para nuestra berma, con la misma velocidad de diseño, vía secundaria y terreno montañoso nos da que es de 0.50 metros al lado y lado. Entonces, ahí determinamos nuestro ancho de calzada y ancho de berma para luego determinarlas en las secciones transversales. Para nuestro tipo de suelos de esta zona, manejamos suelos piroplásticos, ya que esta zona está harto rodeada por presencia volcánica. Entonces tenemos suelos que presentan una alta resistencia a la erosión superficial, dada su alta permeabilidad. Bueno, Entonces procedimos al cálculo de la línea de ceros. En esta utilizamos las tres líneas de ceros, pero para nuestro proyecto la que mejor se nos acopló al diseño fue la número 2, que es la que estamos viendo en pantalla. Entonces tenemos una longitud total de kilómetro 3 más 3 más 36. Basándonos en el manual de envías, se dice que se permite realizar una única línea de ceros, pero pues nosotros realizamos las tres líneas de ceros y optamos por la opción 2, ya que podemos ver el corte transversal, cómo se manejan las pendientes. Y si avanzamos a la siguiente diapositiva, podemos ver las otras dos opciones mediante cómo varía nuestra sección transversal, ¿sí? Entonces, si comparamos la anterior con estas dos, vemos que nuestra sección transversal maneja menos pendientes en nuestra opción número 2. Esto lo determinamos mediante el método de Bruce, que nos dice que maneja una longitud resistente en comparación con la distancia real y las pendientes que manejamos en nuestra vía. ¿Sí? Aquí podemos ver al lado izquierdo la fórmula con la cual trabajamos, que es la longitud resistente, es igual a la longitud real de la ruta por el coeficiente de tracción de las vías, que varía según el tipo de vía que vayamos a desarrollar, sea pavimento, sea concreto, si es tierra o un recebo, ¿sí? Pavimento asfáltico. Entonces varía nuestro coeficiente de tracción. Y eso lo multiplicamos por la sumatoria de las diferencias de alturas y ahí fue donde hallamos que la mejor opción era el método de Bruce. Igual todos estos cálculos están apoyados en un Excel que a continuar más adelante les presentaremos y en el plano de AutoCAD de civil. En nuestras secciones transversales, entonces aquí podemos observar las secciones transversales ya con el ancho de calzada, el ancho de berma y características de cada uno, podemos identificar las curvas que vamos a manejar durante el proyecto y la inclinación, la vista transversal que se va a manejar en nuestro proyecto, indicando más o menos los espacios de volúmenes que vamos a manejar. Entonces, para nuestros elementos de la sección transversal, podemos ver aquí a la derecha, tenemos la cota, hasta una cota tenemos las, las secciones transversales, pero pues en el civil podemos verlas por completo todas. Fue para no saturar tanto la presentación. Entonces podemos ver que para los elementos de la sección transversal tenemos que nuestra vía secundaria, el ancho de las zonas de 20 a 24 metros. Tenemos la explanación, que es la que limita el movimiento de las tierras pesadas, la corona, que está constituida por los carriles y las bermas, la calzada, que es la zona destinada para la circulación de los vehículos. buenas noches. Teniendo en cuenta lo que expuso mi compañero, el diseño geométrico de vías, pues ya hablamos que es un terreno montañoso. Es un proceso complejo de requerir y considerar diversos elementos para garantizar la seguridad y la comunidad de los usuarios. En este proyecto, pues, en este proyecto pues, se realizó un estudio de tránsito, como vimos, y se diseñó la vía tomada en cuenta las demandas y los volúmenes de tráfico, así como los elementos de sección transversal, el peralte y el sobreancho.
Bueno, para las sesiones transversales, describimos los elementos de la carretera en un plano perpendicular al eje, lo que permite visualizar la disposición de la vía en términos de reserva vial, una explicación de corona, calzada y berma. Estos elementos son fundamentales para el diseño del terreno montañoso y pues en nuestro proyecto se demostró en un ancho de una berna de 1 metro, al lado del acuerdo de la normativa vigente. Como vemos acá, pues nosotros acá enseñamos nuestras sesiones transversales por corte y vemos que pues tenemos ahí nuestras bernas y pues por parte del terreno está destinada a la construcción y a la amplificación de servicios de seguridad. La expansión, esta zona está delimitada por movimientos de tierra por cada sección transversal. La corona está constituida por carriles y las bernas, como venía explicando, y pues la calzada es una zona destinada a circular de los vehículos. Se conoce pues el peralte y el sobreancho, que son considerados importantes en el diseño geométrico de vías, especialmente en los tramos de concurvas. El peralte se refiere pues obviamente a la pendiente que está ubicada a las curvas del camino, mientras que pues un sobreancho pues es una ampliación adicional a la superficie de varilla. Pues en nuestro diseño se determinan radios de 214 metros a 311 metros de curva horizontal, garantizando la comodidad y la seguridad de los usuarios. El bombeo transversal de la vía, los tramos rectos y funcional de los principales relacionada con el drenaje de aguas lluvias, el valor de bombeo es del 2%. Pues vemos que la superficie del concreto hidráulico o asfáltico es del 2%, por eso elegimos, pues dependiendo la norma en vías del 2008, llegamos a estas conclusiones. Los taludes, pues tenemos los planos laterales inclinados con una inclinación de movimiento de tierras que puede ser de corte o relleno y pueden definirse entre 1,5, 1, 1, 1 o 1, 1,5, 1. Los chaflanes, donde son los puntos de talud del corte, pues se encuentran en un terreno natural, como habíamos explicado, los cuales deben estar materializados en unas estacas y en el terreno para el proceso de la construcción de carreteras. En el criterio de drenaje, pues establecemos una longitud máxima de tener la curva vertical para evitar que ser muy extensa en su parte central resulte muy plana, dificultándose el drenaje de calzadas. Pues los cálculos los vemos acá. Ya estos cálculos son, dependiendo del caso, pues se dan a diferencia 4 casos. El que nosotros utilizamos en el proyecto fue el caso 2, donde se estudia la distancia de visibilidad de parada y es menor a la longitud de la curva, teniendo en cuenta que si la curva es convexa o cóncava, hay que hacer estos cálculos. Acá vemos ya lo que es estimación de cantidades. Estas estimaciones las tomamos de referencia acorde a que, como nosotros planteamos, una factibilidad, una prefactibilidad y un estudio y diseño en sí de lo que tenemos planteado bajo proyecto, nosotros nos acogimos también a lo que actualmente se está requiriendo sobre la zona y lo que actualmente se cobra bajo contratos. Estas estimaciones que tenemos bajo lo que es la cumbre y hacia Manizales, tenemos que en ciertos puntos de los kilómetros, bajo lo que tenemos planteado en ambos costados y direccionamiento de lo que va a ser la vía, tenemos acomodados unas actividades y unos cortes acorde a lo que vamos a hacer bajo cada punto. Más que todo, esta es la referencia a lo que nosotros tenemos planteado bajo cortes para así poder montar también los cobros acorde a la prefactibilidad que diseñaremos en el proyecto. Este es el programa que tenemos planteado bajo ejecución, lo que son el estudio y diseño, la preparación del sitio, los movimientos de tierras, los drenajes, como bien mi compañero los explicó, señalización y marca, la pavimentación, iluminación, control de calidad, la entrega del proyecto, mantenimiento inicial. También acorde a eso manejaríamos unas garantías de lo que se necesite o se requiera bajo los institutos de la zona. Nosotros dijimos de los cobros, nosotros retomamos en lo que se ve en los trabajos que vamos a presentar en el Drive, tenemos una estipulación de lo que nos guiamos de adenda para la realización de cobros del proyecto, tanto actividades como lo presupuestado para el manejo de esta vía. Para complementar la exposición, pues ya tenemos estos anexos donde vemos en este Excel la cartera de coordenadas del proyecto, donde vemos una distancia, donde vemos un azimut, donde vemos las deflexiones, los sentidos y las abscisas de nuestros puntos.
También acá vemos un análisis de velocidades específicas y un alineamiento horizontal. Vemos que pues, la velocidad horizontal pues, se manejará más o menos de 60 kilómetros por hora. Esta velocidad es debido pues, a una entregancia entre las curvas 1, 2 es mayor a 400 kilómetros, entonces pues el conductor aumentará una velocidad de 10 kilómetros al ver una curva reducida del aumentado. Al igual, en la entregencia de las curvas del 2 y 3, la velocidad es de 20 kilómetros y al llegar a la siguiente curva, pues hará la misma reducción en el valor aumentado. Entonces, como vemos acá, vemos los casos y estas tablas las manejamos del propio Envías. Para la siguiente, en el siguiente anexo sería pues, los elementos de la curva horizontal, donde manejamos las coordenadas, un D, un G, un RC, para hallar como tal, pues lo de las curvas, las componentes de las curvas y llegamos a un PT y a un PC de las axisas de cada una de las curvas. También tenemos en los anexos un peralte y un sobreancho, que estos tuvieron, eh, dependiendo los puntos y las axisas, llegamos a un porcentaje de izquierda y derecha y sacamos pues nuestros sobreancho y pues los datos completos de cada peralte y de cada sobreancho dependiendo la curvatura que tengamos. En análisis de velocidades, en alineamiento vertical, disculpe, tuvimos, pues ya lo habíamos dicho, una velocidad de 60 kilómetros. Acá también pues se tendrán entregencias del 2 y 3, monitoreado para radiadores de velocidad y que serán una zona de alentamiento. Entonces acá vemos la entregancia entre la curva H1Z, la curva H2Z y la entregancia. Vemos todas las velocidades que podrían alcanzar y por eso llegamos a la conclusión de que llega a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Para los elementos de la curva vertical, tenemos las axisas, las cotas, las P's, para pues tener qué tipo de curva es, si es convexa, cóncava o esto, entonces pues llegamos a esta conclusión. Para el siguiente anexo ya sería lo que son los civiles. Acá está pues los trazados horizontales de los peraltes, como vemos ver el perfil como tal. Y también tenemos el alineamiento. Ah, no, este no es este. El alineamiento, pues vemos que estos están anexados en planos en PDF para ver nuestro trazado horizontal, los peraltes, el peralte que se utilizó para cada uno. Como vemos, se hicieron todas sus plantas, el corte del terreno y el diagrama de transición de los peraltes. Y ya sería como esto, los anexos y la explicación del... Como conclusiones finales, pues también tenemos que tener el diseño geométrico de vías en el terreno montañoso, pues obviamente pues se requiere considerar cuidadosamente la sección transversal y sus elementos, como los expliqué en la exposición, así como el peralte y el sobreancho para garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios. Pues estos elementos son fundamentales para el diseño de vías que cumplan con las demandas de tráfico y las condiciones del terreno. El diseño geométrico de vías en el terreno montañoso es un proceso complejo, como nos dimos cuenta con nosotros los compañeros, que requiere considerar diversos elementos para garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios. También, pues obviamente basándonos en la información proporcionada de muchos artículos, puedo concluir que pues el proyecto de diseño geométrico de vías que conecta con Manizales y la Cumbre de Colombia es integral y detallado. Se ha considerado pues una amplia gama de factores donde desde lo topográfico, desde el impacto económico, hasta los parámetros de diseño geométrico de carreteras. Obviamente tuvimos en cuenta el análisis de tráfico, la proyección de demandas, el diseño horizontal y vertical, así como el cálculo de parámetros como los radios para la curva horizontal, los azimuts, las deflexiones, los grados de curva, que demuestran un enfoque exhaustivo en la planificación a través de pues la consideración de normativas, de biografías, de artículos que pues nos apoyamos y pues especial respalda la solidez técnica que tuvimos en el proyecto. El proyecto también pues refleja un compromiso con la seguridad y la eficiencia de la sostenibilidad de diseño de infraestructura vial en los terrenos montañosos. Y muchísimas gracias por su atención. Dando un complemento a lo que mi compañero decía, también es bueno dejar en claro que nosotros estamos realizando el proyecto de la vía, acorde también en diseños, en toda la investigación que nosotros realizamos,
bajo lo que es la proyección de tránsito futuro. Esta se maneja con un incremento a 2037 del 216.9%. Lo que nosotros buscamos bajo el diseño es alivianar esa carga que viene sobre la zona y también producir una entrada más factible que no genere tanta demanda en lo que es por la vía principal panamericana, sabiendo que esta es una de las vías primarias del país. Listo, muchísimas gracias.